Carlos Herrera tenía 26 años y estaba completamente quebrado cuando vio el anuncio de un remate que iba a cambiarle la vida. Llevaba 8 años trabajando como peón en ranchos del norte de México, entre Chihuahua y Durango, desde que dejó la universidad después de que su papá muriera y dejara a su mamá con cuentas de hospital que se llevaron todo lo que la familia tenía. Carlos alguna vez tuvo sueños grandes: estudiar, poner un negocio, viajar, pero en algún punto, entre limpiar corrales por un sueldo mínimo, dormir en cuartos colectivos que olían a sudor y cuero viejo y vivir a la orden de otros, esos sueños se fueron encogiendo hasta convertirse en algo muy sencillo. Solo quería un pedazo de tierra que fuera suyo. El remate se hizo en una pequeña casa de cultura en las afueras de Chihuahua capital, una tarde polvorienta de martes a finales de septiembre. Carlos manejó casi 4 horas en su camioneta vieja que fallaba en cada subida, atraído por un anuncio que sonaba demasiado extraño para ser verdad. La descripción era corta, casi despreciativa: terreno de semidesierto, 240 hectáreas, sin construcciones, sin luz, sin agua, acceso difícil. Se vende por adeudo de predial. Oferta mínima, 500 pesos. Se sentó en la última fila de sillas de plástico, mirando cómo otros terrenos se los llevaban ganaderos y empresarios que ofrecían cientos de miles de pesos sin dudar. Cuando el lote 12 apareció en la pantalla, el subastador cambió de tono. De entusiasmado a casi avergonzado, leyó en voz alta que se trataba de un predio perdido en medio del desierto chihuahuense, como a 80 kilómetros de Ciudad Cuauhtémoc, sin camino trazado, sin servicios, sin nada. Dijo que el municipio solo quería que alguien pagara lo que se debía y se hiciera cargo del lugar. Anunció la apertura en 500 pesos. Nadie dijo nada. Alguien adelante se rió. El subastador repitió la cifra. Preguntó si alguien se animaba. La mano de Carlos se levantó antes de que su cerebro alcanzara a procesarlo. El subastador lo miró sorprendido y dijo que había una oferta de 500. Preguntó si había 600. La sala siguió en silencio. Varias personas se dieron la vuelta para ver a Carlos, como si se hubiera vuelto loco. El subastador cantó una vez, 2 veces, y al final declaró vendido el lote al muchacho del fondo por 500 pesos. 15 minutos después, Carlos salió de la casa de cultura con una escritura de 240 hectáreas de desierto pedregoso en el norte de México y exactamente 360 pesos en la cartera. En la oficina de catastro, la empleada que selló los papeles lo miró con lástima. Le dijo que esperaba que supiera en lo que se estaba metiendo, que esa tierra llevaba abandonada como 30 años, que estaba en medio de la nada, pero de la nada de verdad. Le contó que el último propietario había muerto por allá en los 90 y que los herederos nunca quisieron hacerse cargo, que por allá solo había piedras, matorrales y cascabeles. Carlos guardó la escritura con cuidado y respondió que ya había trabajado en lugares peores. La mujer sacó un mapa de la región, un dibujo topográfico lleno de manchas cafés y verdes, y circuló una zona en el rincón noroeste del municipio. Le explicó que allí quedaba más o menos el terreno, que no había camino directo, que tendría que entrar por caminos vecinales y luego seguir por brechas de terracería, y que aún así solo era posible llegar con camioneta de doble tracción. Le deseó suerte. Carlos estudió el mapa, notando lo aislada que estaba su nueva propiedad. Se encontraba en un valle entre 2 lomas rocosas, rodeada de tierras ejidales, monte cerrado y terreno sin trabajar. El pueblo más cercano, si se le podía llamar pueblo, era una comunidad llamada San Isidro, con una tiendita, una capillita y unas cuantas casas. Esa noche durmió en la propia camioneta, estacionado en una gasolinera a la salida de la ciudad. Estaba demasiado emocionado como para pagar un cuarto de hotel, y la verdad es que traía muy poco dinero para gastarlo en eso. En la mañana tendría que descubrir cómo llegar al terreno y qué, si es que se podía hacer algo, podría hacer con 240 hectáreas que nadie quería. El viaje hasta su terreno le tomó casi todo el día. Siguió las indicaciones del mapa y las recomendaciones de un viejo en una gasolinera. Dejó el asfalto para tomar una carretera de terracería. De ahí pasó a un camino apenas marcado por huellas viejas de llantas, hasta que finalmente ya no había huellas, solo tierra dura, piedras y matorrales. El paisaje parecía de otro mundo: arbustos secos, mezquites retorcidos, nopales solitarios,
solitarios, rocas oscuras, el viento caliente arrastrando polvo en remolinos. Había pedido prestado un equipo de camping en el rancho donde trabajaba, diciéndole al patrón que necesitaba una semana para arreglar un asunto personal. El patrón, un hombre de campo llamado Don Gerardo, lo había escuchado y, al ver la emoción en la cara de Carlos, solo negó con la cabeza con una sonrisa triste. Le preguntó si de verdad había comprado la tierra del viejo Ramírez, porque todo el mundo en la región la conocía. Dijo que ese lugar tenía mala fama desde los años 90. Contó que don Damián Ramírez, dueño original del rancho, había querido hacer fortuna criando caballos finos por allá, pero que la sequía, las deudas y la mala suerte lo habían roto, que había muerto prácticamente solo y que tardaron meses en encontrar su cuerpo en medio del rancho. Le preguntó si de verdad quería meterse en eso. Carlos aseguró que sí, pero ahora, manejando en medio de ese vacío, de ese silencio tan pesado, empezaba a preguntarse si los demás sabían algo que él no. Llegó a lo que creía que era la frontera de su propiedad a media tarde. Las coordenadas del GPS coincidían con la descripción de la escritura, pero no había cerca, ni letreros, ni postes. Nada indicaba que un ser humano hubiera estado ahí en mucho tiempo. Solo desierto extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, duro, bello y completamente vacío. Se bajó de la camioneta y se quedó quieto, con el viento caliente pegándole en la cara y el olor a tierra seca llenándole los pulmones. Era un silencio tan profundo que parecía tener peso. Solo se escuchaba el silbido del viento entre los matorrales y, a lo lejos, el grito de un halcón girando en el cielo. Todo eso era suyo. Puede que no valiera nada para los demás, pero era suyo, y eso significaba algo. Levantó el campamento mientras el sol bajaba, encendió una fogata pequeña, calentó una lata de frijoles y comió despacio, mirando cómo el cielo se teñía de naranja, luego de morado y después de negro. Cuando la noche cayó de verdad, las estrellas aparecieron en cantidades que él nunca había visto. La banda de la Vía Láctea cruzaba el cielo como un río blanco. Acostado en su sleeping bag, con la espalda adolorida y el olor a humo todavía en el aire, Carlos sintió algo que no había sentido en años: esperanza. Despertó antes del amanecer por un ruido cerca de la camioneta. Instintivamente llevó la mano a la escopeta que tenía a un lado y se incorporó despacio, tratando de enfocar en la penumbra. El sonido volvió, más cerca. No eran los pasos ligeros de una liebre ni el correteo de un zorro. Era algo más grande, más pesado, arrastrando las patas. Carlos tomó la linterna, la encendió y barrió el haz de luz sobre el campamento. La luz se detuvo en una figura a unos 30 metros. Lo que vio le cortó la respiración. Un caballo estaba parado en el límite del campamento, inmóvil, con los ojos fijos en él, recortado como un fantasma saliendo de la oscuridad. Pero no era un caballo sano. Era casi un esqueleto forrado de piel, con las costillas marcadas, el pelo tan lleno de suciedad y lodo seco que era imposible saber de qué color era en realidad. La cabeza le colgaba, las patas le temblaban y incluso a esa distancia se podía ver la desesperación en su mirada. Carlos murmuró un Dios santo, casi sin voz. El caballo no huyó cuando él se levantó, solo se quedó ahí, balanceándose, demasiado débil incluso para intentar correr. Carlos se acercó con calma, hablándole en voz baja, dejando que el instinto de años, trabajando con ganado y caballos, tomara el control. Le dijo que tranquilo, que ya estaba ahí, que estaba muy mal, pero que iba a ayudarlo. A medida que se acercaba, pudo ver toda la gravedad de la situación. El caballo se estaba muriendo. El pelo estaba lleno de espinas y nudos, el cuerpo cubierto de heridas viejas y nuevas. Los cascos estaban larguísimos, agrietados, algunos con pedazos desprendidos. Había cortadas profundas en las patas, seguramente causadas por alambre de púas. Lo peor era una herida enorme en el hombro derecho, fresca y claramente infectada. Pero lo que más le pegó a Carlos no fue el estado físico, sino los ojos. Había inteligencia y miedo mezclados ahí, como si el animal hubiera decidido buscar ayuda y hubiera gastado las últimas fuerzas para seguir la luz de la fogata en medio del desierto. Carlos no tenía alimento especial para caballos ni medicinas, pero tenía agua. Y en ese momento, eso era oro. Tomó una olla del equipo de cocina, la llenó del garrafón y se la acercó al caballo. El animal bebió como si se
estuviera tragando la vida misma. Bebió tan rápido que todo el cuerpo le temblaba. Cuando se terminó la olla, Carlos la llenó otra vez, y otra, hasta usar casi la mitad de toda el agua que había llevado. Solo entonces el caballo levantó la cabeza y lo miró directo, como si estuviera agradeciendo. Carlos se preguntó en voz alta de dónde había salido, cómo había llegado hasta ahí, qué hacía un caballo así en medio de ese desierto donde no había nada por kilómetros. Con la luz de la linterna lo estudió mejor. Era un garañón, seguramente entre 14 y 16 años, con una estructura ósea que delataba buena genética a pesar de la flacura. No le vio fierro de marca. Tal vez lo tenía oculto bajo la capa de suciedad, pero a simple vista era un caballo sin señal. En el hombro la herida supuraba. En ese momento Carlos decidió. Él había ido hasta ahí para pensar qué hacer con su tierra de 500 pesos. Eso podía esperar. Ese caballo necesitaba ayuda ya. Dejarlo morir en la nada era algo con lo que no iba a poder vivir. Lo miró a los ojos y dijo en voz baja que lo iba a sacar de ahí, que no lo iba a dejar tirado. El nombre le salió solo. Lo llamó Campeón. Subir a un caballo medio muerto a la camioneta sería imposible, pero no tenía que levantarlo completo. Bajó la batea, acomodó una lona, improvisó una cuerda con lo que traía en el campamento y fue guiando a Campeón paso a paso hasta la parte trasera de la camioneta. El caballo lo siguió, tropezando, pero sin resistirse. Era como si entendiera que esa era su única opción. Carlos no tenía fuerza para cargarlo, pero sí para sostenerle el peso, para dirigirle las patas, para ir acomodándolo poco a poco hasta lograr que parte del cuerpo quedara recargado dentro de la batea, con las patas traseras en el suelo. No era la forma correcta, pero serviría para avanzar muy despacio sobre terreno relativamente plano. El regreso a la ciudad le tomó más de 4 horas. Manejó en primera, frenando constantemente para revisar a Campeón, ofreciéndole más agua en cada parada. El caballo no se quejó, no trató de huir ni de patear, solo aguantó, como si ya hubiera decidido confiar en ese humano desconocido. Cuando por fin llegó a Chihuahua, la clínica veterinaria rural estaba abriendo. La veterinaria, una mujer de unos 50 años, llamada doctora Elena Ramos, salió a ver lo que Carlos traía. Con solo un vistazo, empezó a dar órdenes. Le dijo que lo llevaran al área de revisión. Le preguntó a Carlos cuánto tiempo llevaba así. Él respondió que lo había encontrado esa madrugada en medio del desierto, a la orilla de su campamento. Ella se movía con rapidez. Puso suero, aplicó antibióticos, comenzó a limpiar la herida infectada. Mientras trabajaba, iba diciendo en voz baja que había desnutrición severa, deshidratación, heridas infectadas, cascos descuidados, parásitos seguros, que ese caballo ya debería estar muerto, que el hecho de que siguiera de pie era casi un milagro. En un momento se detuvo, lo miró a él y le preguntó si el caballo era suyo. Carlos dijo que no sabía, que el animal había salido de la nada, que él solo había comprado un terreno abandonado por San Isidro y que el caballo había llegado hasta su fuego. Ella comentó que no tenía marca visible y que eso significaba que podía haber sido de alguien que nunca lo registró o que quizá lo habían tenido escondido por años. Le mostró cómo el caballo aceptaba las curaciones, cómo se dejaba tocar, cómo no pateaba. Eso no era un animal salvaje, era un caballo que había convivido con humanos y alguien lo había descuidado hasta casi matarlo. Durante la siguiente hora, la doctora Elena hizo un examen completo. No todas las noticias eran malas. Debajo de la flacura, Campeón tenía buena conformación, corazón fuerte, pulmones limpios, ningún signo de daño irreversible más allá de cicatrices viejas. Con atención, tiempo y buena comida, podía recuperarse. Ella le advirtió que el tratamiento sería caro. Dijo que estarían hablando de semanas de cuidados intensivos, alimento especial, medicinas, herrador, desparasitación. Calculó que serían entre 15,000 y 25,000 pesos. El estómago de Carlos se comprimió. Tenía 360 pesos y ningún trabajo fijo garantizado. Le preguntó si podía trabajar para pagar, que tenía años de experiencia en ranchos y que podía hacer lo que fuera. Elena lo observó en silencio unos segundos y luego dijo que justo necesitaba ayuda. Su asistente se había ido a Ciudad Juárez hacía poco. Le dijo que, si hablaba en serio, podía contratarlo, pero que ese caballo sería su responsabilidad, que él lo había encontrado, él lo estaba salvando y que tendría que
acompañarlo hasta el final. Carlos aceptó sin pensar. Lo que no dijo fue que ni siquiera tenía dónde tener a Campeón después. No tenía establo, ni potrero, ni dinero para costear la comida. Tenía 240 hectáreas de nada y una obstinación enorme de no dejar morir a un animal que había llegado hasta él pidiendo ayuda. En las 2 semanas siguientes, Carlos trabajó sin parar en la clínica. Aprendió más de medicina equina que en todos sus años de peón. Limpiaba jaulas, sujetaba vacas y caballos, ayudaba en cirugías sencillas, atendía perros y gatos, pero cada rato libre se lo dedicaba a Campeón. El caballo, poco a poco, empezó a regresar a la vida. La transformación era impresionante. A medida que la infección cedía y la comida hacía efecto, el cuerpo de Campeón se llenaba, el pelo opaco empezaba a brillar y el ojo apagado se volvía atento. Debajo de toda la miseria apareció un precioso garañón bayo oscuro con un porte noble e inteligencia en la mirada. La doctora Elena comentó varias veces que era uno de los mejores caballos que había tratado en su vida, y eso hacía aún más extraño que alguien lo hubiera dejado en ese estado. Dijo que alguien había invertido mucho dinero en criar y entrenar un caballo así, que no había forma de que fuera un simple caballo de trabajo de rancho, que eso era genética de competencia, de reproducción, y que nadie en su sano juicio tiraría un caballo así a la basura. Algo muy feo tenía que haber pasado. Carlos pensaba lo mismo. En sus ratos de descanso, empezó a llamar a ranchos de la región, preguntando si a alguien se le había perdido un garañón bayo de esa edad. Las respuestas siempre eran que no, pero algo en las voces lo inquietaba. Cuando mencionaba el lugar donde lo había encontrado, se hacía un silencio raro al otro lado de la línea. Más de una persona colgó sin despedirse. Fue don Gerardo, su antiguo patrón, quien por fin le dio una explicación que encajaba. Le dijo por teléfono que si de verdad había encontrado un caballo en los terrenos del viejo Ramírez, eso no tenía sentido, porque ahí no había animales desde hacía 30 años. Carlos insistió en que lo había encontrado. Describió a Campeón, bayo oscuro, ya empezando a recuperar brillo, una media blanca en la pata trasera izquierda, una estrellita en la frente. Al otro lado, don Gerardo se quedó callado un instante y luego murmuró que ese era el hijo de Víctor. Cuando Carlos preguntó quién era Víctor, él le explicó que Víctor del Norte había sido uno de los mejores garañones que la región había tenido, que su dueño, don Damián Ramírez, había construido toda su fama de criador con esa línea de sangre, y que de Víctor había nacido un potrillo especial, registrado como Víctor Campeón, al que todos allá conocían simplemente como Campeón. Contó que cuando el potro tenía como 1 año, Damián había sufrido un derrame cerebral, y la administración del rancho había pasado a su hijo, Rogelio Ramírez, un hombre con fama de duro y de adicto a las apuestas. En menos de 2 años, las deudas lo habían consumido todo. Los caballos habían empezado a salir en remates, muchos otros se vendieron por debajo del agua. La propiedad terminó embargada por el banco. Don Damián murió en un asilo en Ciudad de México, y la reputación que había construido en décadas se fue al piso por culpa de su hijo. Nadie volvió a saber de Campeón. La mayoría supuso que había terminado en un rastro. Rogelio aseguraba que todos los caballos se habían vendido, pero nadie vio papeles. Mucha gente sospechaba que los mejores se habían ido en ventas ilegales para saldar deudas de juego. Carlos escuchó todo con la piel helada. Preguntó si era posible que Campeón hubiera estado solo todos esos años y sobrevivido en el desierto. Don Gerardo respondió que no, que ningún caballo aguantaba así 15 años, que alguien debió tenerlo bajo cuidado, aunque fuera el mínimo, y que en algún momento algo cambió, o se escapó o decidieron deshacerse de él. Carlos se quedó pensando dónde había estado ese caballo todo ese tiempo, y por qué alguien lo abandonaría a morir en medio de la nada. La respuesta llegó 3 días después, cuando un hombre entró a la clínica preguntando por él. Era de unos 50 años, traía botas caras, cinturón con hebilla grande y un sombrero demasiado nuevo para haber visto trabajo real. La cara roja, no se sabía si por el sol o por el coraje, los ojos fríos. Se plantó enfrente de Carlos y le preguntó si él era Carlos Herrera. Cuando él dijo que sí, el hombre se presentó como Rogelio Ramírez y explicó que había escuchado que Carlos había estado preguntando por un garañón bayo encontrado por San Isidro. Dijo que ese caballo era parte de la antigua cría de su padre y por lo tanto parte de la herencia
herencia de la familia Ramírez. Carlos sintió cómo la doctora Elena se acercaba como respaldo silencioso. Le contestó con calma que él había comprado esos terrenos en un remate del municipio, que tenía escritura a su nombre y que el caballo había aparecido abandonado en su propiedad, sin marca visible, al borde de la muerte. Rogelio se rió feo. Dijo que ese terreno había sido de su padre toda la vida, que un papel de remate no cambiaba la sangre ni el origen de un caballo, que un animal de ese valor no podía quedarse en manos de un peón sin nada. Aseguró que Campeón valía cientos de miles de pesos por su sangre y que no iba a permitir que se lo quitaran. La doctora Elena intervino. Aclaró que legalmente un caballo sin identificación encontrado en estado de abandono pasaba a ser responsabilidad de quien lo rescataba y que, mientras nadie presentara documentos claros, ella consideraba a Carlos como el responsable legal del animal. Rogelio se puso más agresivo. Dijo que el caballo no estaba abandonado, que se había escapado de un sitio de reproducción donde lo estaban cuidando, que llevaba semanas buscándolo. Elena le preguntó qué tipo de sitio era ese, por qué no había denuncia formal de un caballo perdido y por qué nunca habían notificado a las autoridades. Él no contestó. Sacó el celular, hizo una llamada diciendo que estaba en la clínica veterinaria de las afueras, que tenían un problema y que mandaran a alguien. En menos de una hora llegó una patrulla con un oficial y una abogada que se presentó como representante legal de Rogelio. La cosa se volvió un tira y afloja. Rogelio aseguraba que Campeón era suyo. Carlos insistía en que lo había encontrado abandonado, sin marca, moribundo, en terreno privado a su nombre, y que había invertido todo lo que tenía para salvarlo. El oficial propuso que la disputa se resolviera frente a un juez. Hasta entonces, por seguridad, el caballo se quedaría en la clínica al cuidado de la doctora Elena, sin que ninguno de los dos pudiera sacarlo de ahí. Al salir, Rogelio se volteó hacia Carlos y le dijo que se estaba metiendo en un problema muy grande, que él tenía dinero, abogados y amigos en lugares importantes, que Carlos no tenía nada, que lo mejor era que se hiciera a un lado y se olvidara del caballo. Carlos respondió que no estaba robando nada, que lo único que había hecho era evitar que un ser vivo muriera tirado como basura, y que eso era muy distinto. Esa noche, Carlos durmió otra vez en la camioneta, ahora estacionada afuera de la clínica. No quería alejarse de Campeón. Había encontrado a ese caballo en una tierra que nadie quería. Lo había traído de vuelta de la orilla de la muerte y había creado un vínculo que no sabía explicar. No iba a rendirse sin luchar. La audiencia preliminar se programó para 2 semanas después, tiempo que Carlos necesitaba para moverse. Sabía que, si quería enfrentar a Rogelio en un juzgado, iba a necesitar pruebas, testigos, historias, y sobre todo, entender qué había pasado con Campeón en todos esos años. Empezó por buscar registros de la vieja ganadería Ramírez. Fue al juzgado, pidió copias de demandas, embargos, inventarios. Lo que encontró fue una cadena de deudas y remates. Después de que Damián sufrió el derrame en 2004, Rogelio tomó control del rancho. En 2 años, el lugar estaba en ruinas. En los documentos de remate de 2006 aparecía la venta de 18 caballos. Sin embargo, en los registros originales de la ganadería, archivados en la Secretaría de Agricultura Estatal, constaban 23 animales al momento de la enfermedad de Damián. 5 caballos no habían aparecido en ningún remate. Entre ellos, uno registrado como Víctor Campeón, Garañón Bayo, 2 años, Gran Promesa. Carlos sacó copias de todo. Luego rastreó a personas que habían trabajado en el rancho Ramírez hace años. Habló con una antigua caballeriza que le contó que Rogelio vendía caballos por debajo del agua, que elegía a los mejores, los de más valor, y los cargaba en tráilers de madrugada para entregarlos a compradores que pagaban en efectivo, sin facturas, sin papeles. Dijo que ella misma había visto cómo subieron a 5 caballos una noche y que esos 5 nunca aparecieron en registros oficiales. Recordaba a Campeón, lo describió con cariño. Dijo que todos sabían que era especial, que tenía la inteligencia del padre y el carácter de la madre, que don Damián tenía grandes planes para él. Otro ex empleado, un entrenador, le contó que Rogelio se había metido con tratantes de caballo de mala fama, gente que no hacía preguntas, compradores que buscaban caballos buenos sin papeles para hacer negocios turbios. Dijo que se rumoraba que algunos
algunos caballos habían sido enviados a instalaciones clandestinas en la frontera con Estados Unidos o en el sur del país, donde los usaban para reproducción sin control, sacando crías que vendían sin registro. Carlos juntó esos testimonios y vio que el patrón era claro. Algunos de los caballos más valiosos de la ganadería Ramírez habían desaparecido sin dejar rastro legal. Faltaba saber dónde había estado Campeón todos esos años y cómo había terminado tirado en el desierto. La pieza que faltaba apareció cuando la doctora Elena recibió una llamada de una colega de Coahuila que había visto una nota breve en un portal de noticias rurales sobre la disputa por un garañón en Chihuahua. Dijo que hacía unos 3 meses había atendido a un caballo bayo muy parecido en una central de monta, improvisada cerca de la frontera con Texas. Contó que el lugar era, por decirlo suave, sospechoso, que usaban garañones sin papeles para cubrir yeguas sin registro, que vendían potros a compradores que no querían pagar por genealogía reconocida, que las condiciones eran malas. Dijo que cuando comentó sus preocupaciones, la habían despedido en el acto. Explicó que oficialmente la instalación estaba a nombre de una empresa, pero que todo el mundo ahí sabía que el dinero y los caballos venían de un ganadero de Chihuahua, apellidado Ramírez, que él mandaba para allá caballos que no podía vender de forma limpia, que los usaban hasta que ya no servían, y luego los mandaban al rastro o los soltaba en zonas alejadas. De pronto, todo encajó. Rogelio había desviado a Campeón de la ganadería de su padre, lo había mandado a una operación clandestina de reproducción en otro estado, y cuando la cosa comenzó a oler mal, a falta de papeles, era más fácil deshacerse del caballo que explicar su origen. Lo habían llevado al desierto, lo habían soltado, esperando que muriera y el problema se borrara, solo que no murió. En un estado en el que ningún animal debería haber aguantado, Campeón había cruzado kilómetros y kilómetros de monte y piedra hasta acercarse, quién sabe cómo, a la región donde nació, a la vieja tierra de los Ramírez, que ahora tenía otro dueño, y allí había seguido la luz de la fogata de un desconocido. Carlos llevó todo a una abogada de oficio, una joven llamada Diana Flores, especializada en bienestar animal. Ella leyó los documentos, escuchó los testimonios, habló con la doctora Elena y con la colega de Coahuila. Dijo que aquello no era solo una pelea por la propiedad de un caballo, que era un caso de maltrato, de fraude, de venta ilegal de animales, que Rogelio no quería a Campeón por cariño, sino porque era una prueba viva de un esquema que llevaba años funcionando. Se ofreció a representar a Carlos sin cobrar. La audiencia se hizo en el juzgado de Chihuahua, una mañana fría de octubre. Rogelio llegó bien vestido, con aire de seguridad, acompañado de su abogada. Carlos se sentó con Diana, las manos húmedas, con una carpeta llena de copias en el regazo. El juez, un hombre mayor de mirada cansada pero firme, escuchó primero a la abogada de Rogelio, que dijo que Campeón era parte del patrimonio familiar, que Carlos se lo había apropiado, que estaban reclamando lo suyo. Luego escuchó a Diana. Ella relató el origen de Campeón en la ganadería Ramírez. Mostró los registros originales, señaló la diferencia entre el número de caballos registrados y el número de caballos rematados, explicó cómo ese caballo nunca había sido legalmente vendido para pagar deudas. Presentó la declaración de la veterinaria de Coahuila sobre la central clandestina. Mostró fotos de Campeón el día en que Carlos lo rescató. Piel y hueso lleno de heridas, literalmente abandonado. Dijo que un animal en esas condiciones no era un caballo cuidado, sino un sobreviviente. Explicó que Carlos lo había encontrado sin marca visible, sin papeles, en un terreno a su nombre, que había gastado lo poco que tenía, que había trabajado largas horas para cubrir el tratamiento. Le pidió al juez que reconociera la realidad, que ese caballo pertenecía, en los hechos y en la ley, a quien le había salvado la vida. Cuando terminó, el juez guardó silencio unos segundos. Le preguntó a Rogelio si tenía algún documento que mostrara que había comprado o que era dueño de Campeón en los últimos 15 años. Factura, certificado, contrato, registro a su nombre. Rogelio respondió que el caballo venía del rancho de su papá, que siempre había sido de la familia, que todos en la región lo sabían. El juez lo interrumpió y repitió la pregunta. Pidió papeles, no historias. Rogelio no pudo presentar nada. El juez suspiró, revisó una vez más las hojas frente a él y declaró que dado
contó que el caballo estaba sin marca, que había sido encontrado en estado de abandono en un terreno registrado legalmente a nombre de Carlos Herrera, que había evidencia de negligencia y maltrato, y que no había documento alguno que mostrara propiedad actual por parte de Rogelio Ramírez. Reconocía a Carlos como propietario legal de Víctor Campeón, conocido como Campeón. Añadió que todo el expediente sería remitido al Ministerio Público para investigar posibles delitos relacionados con maltrato y tráfico ilegal de caballos. El rostro de Rogelio se puso blanco. Su abogada intentó protestar, pero el juez dio el caso por concluido. Carlos se quedó sentado en silencio. Era dueño de Campeón, legalmente. Afuera, Diana le dio la mano y le dijo que acababa de quedarse con un caballo que valía una fortuna. Le preguntó qué pensaba hacer ahora. Carlos miró hacia el estacionamiento. La camioneta de la doctora Elena estaba ahí, con el remolque enganchado. Dentro, Campeón esperaba, mirando hacia afuera con esos ojos que parecían entenderlo todo. Carlos dijo que se lo llevaría a casa. El problema era que casa, en ese momento, eran 240 hectáreas de desierto sin agua, sin cercas, sin nada. Sabía que si no encontraba una solución pronto, de nada serviría tener a Campeón a su nombre si no podía ofrecerle un lugar donde vivir. Otra vez, la respuesta vino de don Gerardo. Lo llamó al día siguiente, le dijo que había estado pensando en su terreno. Le contó que llevaba años revisando mapas y estudios de agua en esa zona, que sabía por un ingeniero amigo suyo que debajo de muchos pedregales del desierto había mantos acuíferos y que justo debajo de la zona de San Isidro había uno bueno. Le explicó que perforar un pozo profundo era caro, pero que si salía agua, la tierra de Carlos dejaría de ser un pedazo de nada. Carlos respondió que no tenía dinero ni para pagar la mitad de una perforación. Don Gerardo le dijo que lo sabía, pero que Carlos tenía algo mejor, un garañón con una línea de sangre muy buscada y ahora legal. Le propuso un trato. Él pagaría la perforación del pozo y ayudaría a construir lo básico: cercas, un corral, unos techos para sombra, un cobertizo que serviría como pequeño establo. A cambio, llevaría algunas de sus yeguas al rancho de Carlos para reproducirlas con Campeón, y se dividirían las ganancias de las cubiertas mitad y mitad. Le dijo que la propiedad de Carlos, aislada, sería perfecta para un núcleo de cría, que el clima seco era ideal para la salud de los animales, siempre y cuando hubiera agua. Le preguntó qué decía. Carlos se quedó callado unos segundos, con el corazón acelerado, y luego aceptó. 3 meses después, estaba parado en su propio terreno viendo salir el sol. La perforadora se había ido, habían encontrado agua a más de 200 metros y salía con tanta fuerza que el técnico recomendó una bomba más grande. Ya había cercas dividiendo las hectáreas en potreros. Se levantaba un cobertizo de madera que servía como bodega y como refugio para los caballos. A un costado, los albañiles construían una casita sencilla de 2 cuartos, que iba a ser el primer hogar propio de Carlos, un lugar que no era cuarto prestado ni cuarto de peones. Lo mejor era ver a Campeón caminando por el potrero recién sembrado. El caballo había recuperado todo el peso perdido. El pelo bayo oscuro brillaba al sol como si lo hubieran pulido. Los músculos se marcaban cuando trotaban y el cuello fuerte se arqueaba con orgullo. Se había corrido la voz. El garañón que volvió de la muerte, el hijo de Víctor del Norte que todos creían perdido, estaba vivo y en manos de un muchacho sencillo. Ganaderos de distintos estados empezaron a llamar para reservar cubiertas. Una mañana, la doctora Elena llegó para revisar a Campeón. Le pasó la mano por el lomo, revisó las patas, los cascos, los ojos, los dientes. Después se hizo hacia atrás y sonrió. Dijo que lo más impresionante no era solo que hubiera sobrevivido, sino lo que había hecho cuando estuvo a punto de morir. Recordó que había cruzado quién sabe cuántos kilómetros en el peor estado posible, solo para aparecer milagrosamente al lado del fuego de Carlos, justo en el único lugar donde alguien iba a decidir ayudarlo. Dijo que eso no se podía explicar solo con suerte. Carlos acarició el cuello de Campeón, sintiendo la fuerza de un animal que meses antes estaba tirado en el desierto. Dijo que él también sentía que el caballo le había dado una segunda oportunidad. Antes de eso, iba de rancho en rancho, sin futuro, sin nada suyo. Luego compró por casi nada un trozo de tierra que todos despreciaban, y un caballo medio muerto llegó
llegó hasta él, como si hubieran estado destinados a encontrarse. Con el tiempo, el proyecto creció. Las cubiertas de Campeón generaron dinero. En asociación con don Gerardo, Carlos invirtió en mejorar la infraestructura. Levantaron más potreros, construyeron un establo grande y un corral de manejo. Llegaron otros caballos, otras yeguas, potrillos que corrían por la mañana. La gente empezó a hablar del rancho de Carlos como de una ganadería seria. Campeón se convirtió en el garañón principal de una línea conocida en todo el norte de México por su inteligencia, su resistencia y su carácter noble. Sus hijos y nietos terminaron trabajando en ranchos de Sonora, Durango, Coahuila, Chihuahua, algunos en competencias charras, otros en faenas diarias, muchos enseñando a niños a montar con paciencia. En paralelo, las investigaciones contra Rogelio avanzaron. La información de Campeón destapó más cosas. Se descubrieron operaciones clandestinas en varios estados, caballos sin papeles movidos de un lado a otro, ventas irregulares, maltrato. Su nombre, que alguna vez tuvo peso, quedó manchado. Vendió lo que pudo para pagar abogados, perdió tierras, perdió ganado, terminó con menos de lo que tenía antes de empezar a hacer trampa. Mientras tanto, el lugar de Coahuila donde habían explotado a Campeón fue clausurado. Algunos caballos se pudieron rescatar. Con tiempo y cuidados, muchos de ellos encontraron nuevos hogares con criadores que esta vez sí se preocuparon por su bienestar. Carlos nunca supo exactamente cómo Campeón había encontrado el camino hasta él, ni qué instinto lo había guiado en plena flacura, con una herida infectada, para detenerse justo donde un muchacho sin dinero había encendido una fogata. Decidió que había cosas que no necesitaban explicación. Lo importante era que dos almas medio perdidas se encontraron en medio del desierto y que juntos construyeron algo que ninguno habría logrado solo. Campeón vivió 15 años más en el rancho. Cuando por fin murió, ya viejo, con 32 años, Carlos lo enterró en la parte más alta de la propiedad, donde el caballo solía pararse a mirar el horizonte. Desde ahí se veía el desierto extendiéndose en todas direcciones y, al mismo tiempo, los potreros verdes, las construcciones, los caballos jóvenes corriendo. En la piedra que colocó sobre su tumba, mandó grabar una frase sencilla: Víctor Campeón, llamado Campeón, sobrevivió a todo y nos salvó a todos. La ganadería, que empezó con un terreno de remate y un caballo moribundo, se convirtió en una de las más respetadas de la zona. Carlos se casó, tuvo hijos, vio crecer la casa, vio llegar más animales, vio cómo ese pedazo de semidesierto olvidado se transformaba en un lugar lleno de vida. Y nunca se le olvidó que todo había empezado cuando decidió no darle la espalda a un ser vivo en apuros, aun cuando él mismo casi no tenía nada que ofrecer. A veces pensaba que las mejores inversiones no se medían en pesos, sino en valentía, en compasión y en la disposición de apostar por algo o alguien que los demás ya daban por perdido. Ese terreno baratísimo le enseñó esa lección, y la llegada de Campeón en aquella madrugada fría se la grabó para siempre. El desierto sigue ahí, alrededor del rancho, duro, seco, exigente. Pero justo en medio de ese paisaje se levanta una prueba viviente de que hasta los lugares que todos consideran sin valor pueden guardar milagros, y de que, a veces, lo más valioso de la vida llega así, cansado, herido, pidiendo ayuda, y sin que nos demos cuenta, trayendo con él la salvación. Si esta historia de Carlos y Campeón tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios qué sentiste. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos para escuchar más historias increíbles de caballos y de los lazos que forman con las personas. Gracias por ver este video y recuerda, las inversiones más pequeñas, cuando se hacen con coraje y corazón, pueden llevarte a los tesoros más grandes.